Déficit de atención y la hiperactividad son conceptos que en la escuela moderna se han naturalizado. Muchas veces se hablan los papás, los docentes. Poder entender y sobre todo poder diagnosticar no resulta nada fácil. Por eso vamos a consultar a una especialista, nuestra columnista habitual de los días martes, la licenciada Mariela Caraballo. Mariela, no es difícil diagnosticar y es un problema que lo decíamos cada vez más frecuente, ¿no? Sí. Es difícil, debería ser más difícil de diagnosticar, ¿no? A mi criterio, el déficit de atención o la hiperactividad que le pueden encontrar con las siglas ADD o ADHD también, es una pandemia, a mi criterio, ¿no? Es decir, pareciera que todo niño que es un poco más activo de lo esperable es diagnosticado con estos trastornos, que antiguamente estos trastornos no se llamaban de esta manera, sino que se llamaban un trastorno con daño cerebral leve. Es decir, que no hay que tomarlo con tanta liviandad de diagnosticar a los niños, ¿no? Y sobre todo, especialmente, no medicarlos. Hay casos en los que sí, por ejemplo, aquellos niños que peligran, digamos, su integridad por su violencia o la integridad del otro. Bueno, en esos casos a veces es viable la medicación, pero no en todos los casos. Tratarlo con tanta liviandad y extenderlo a muchos casos ataca por ahí la sensibilidad de los padres y de los niños, también los estigmatiza de alguna manera, ¿no? Se los etiqueta. Hace unos minutos ustedes daban unas estadísticas respecto a los niveles de aprendizaje, ¿no? Que por un lado puede ser positivo, pero por otro lado yo no lo veo tan positivo en el sentido de qué pasa con aquellos niños que están dentro de una estadística. Ya quedan etiquetados. Pareciera que aquel niño que no alcanza esta estadística o los niveles, que fíjense ustedes que la estadística está basada en los aprendizajes de matemática, de lengua, no de, por ejemplo, aquello que tenga que ver con lo artístico, con lo emocional. Entonces, ¿qué pasa a aquellos niños que no están interesados en las matemáticas, en la lengua? Ya quedan etiquetados o pareciera que no van a ser exitosos, ¿no? Por no alcanzar. Sí, el reduccionismo de la educación a un número. Con la complejidad social, geográfica que tiene la Argentina, lo difícil que es sintetizar, que en algunos casos se hablaba, quienes cuestionaban esta encuesta, de la idea mercantilista que se le da al concepto de cuesta aprender, ¿no? Sí, sí. Y esto de la inclusión que recién se hablaba referido a los niños con capacidades diferentes, como el síndrome de Down, también podemos hablar de inclusión en niños que tienen otros intereses, como decía recién, por ejemplo, en lo artístico, ¿no? O cuestiones que tengan que ver más con lo emocional, no tanto de lo formal, lo lógico. Hay una preocupación de no entender rápidamente que si el niño es un poco revoltoso o se lo ve como sobreestimulado o es muy dinámico en el aula, a que hay un problema, hay que medicarlo, como si fuesen procesos inmediatos, ¿no? Sí, sí, el niño ya no es el niño como antes, el niño está de por sí más estimulado, ya no lo podemos tener sentado en el aula. Eso requiere instituciones educativas diferentes, ¿no? Ya hay leyes educativas diferentes, pero bueno, llevará un tiempo para que la escuela tenga otra modalidad. Si nosotros analizamos la palabra déficit de atención, el déficit significa falta. Pero fíjense que estos diagnósticos aparecen dentro solamente del ámbito educativo, es decir, el niño no quiere prestar la atención en la escuela, ¿no? Es decir, no le interesa, hay niños que no le... Con esto no quiero decir que no deba estar dentro del ámbito educativo, ¿no? Pero no le interesa a lo mejor lo que se le está enseñando, pero sí presta atención a otras cosas. Mariela, recién decías que no es necesariamente fácil diagnosticar este tipo de casos, pero ¿cuáles son las características o ante qué circunstancias podemos hablar de un caso de hiperactividad? Bueno, como decía recién, uno de los criterios puede ser la violencia, ¿no? Estos niños que son muy violentos y que peligra su propia integridad porque se golpean, se caen con frecuencia, tienen muchas quebraduras, entonces esto genera como mucha angustia también en los padres, ¿no? Hay en esto también una necesidad de que el profesional esté más interactuando con la escuela, porque a veces los docentes se ven desbordados. Un docente que tiene 30 chicos en el aula y hay 5
que son muy revoltosos, el docente dice, bueno, busquen ustedes también una solución. A veces se siente desbordado en sus propias capacidades, la necesidad de que el profesional esté también dentro del establecimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, eso es todo también, es bastante complejo este tema porque que un profesional esté dentro del aula también es un problema para el docente, ¿no? Porque el docente no solo tiene 30 niños, sino que además tiene aquellos profesionales que acompañan a estos niños que a lo mejor son un poco más inquietos o tienen otras necesidades educativas. Pero es evidente que ni el docente solo puede describir, diagnosticar, definir qué es lo que le puede suceder al niño, y muchas veces tampoco el papá, ¿no? O la mamá. Se necesita de esa otra consulta porque en el medio hay situaciones que deben ser intervenidas, en muchos casos medicadas. Es muy complejo abordarlo desde la simplicidad de un chico revoltoso. Sí, sí. Sí, el niño que va a ser medicado tendría que ser el porcentaje menor, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos niños medicados y adolescentes. Licenciada, muchísimas gracias por esta descripción. La esperamos el próximo martes. La necesidad de ir conjugando las preocupaciones que tienen los docentes, que tienen los papás en materia educativa y demás, con lo que está ligado estrictamente a lo profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir ahora con